Hola, hola, buenas noches. Qué linda que se puso la tarde noche acá en Santísima Trinidad. Ganó Triqui, ganó el más grande de Santísima Trinidad, señores. Ganó el Internacional, el orgullo del barrio. Ganó, ganó. Pasó lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar, tarde o temprano. La fiesta es total. Trinidense colmó las gradas del Estadio La Arboleda, al menos el sector que lo habilitaron. Fue hermoso ver a tanta gente junta de de una familia, por decir así. Fue muy lindo. Y qué lindo ganarte así, Rubio, ¿eh? Qué lindo sobre el final, como más duele. Hermoso, porque venían muy alzados, será. Y no quiero entrar tanto tampoco en el ámbito del hincha, del dedicar y esas cosas, pero esto es folclore, esto es fútbol y hay que disfrutar también, ¿verdad? ¿Para cuándo la vida, señores? ¿Para cuándo la vida? Ganó Triqui, 1-0, gol de Gauto sobre el final del partido, merecidamente. Muchos que les gusta hablar de merecimiento, quién tuvo más la pelota, quién llegó más al arco, quién propuso más, estas boludeces. A mí, sinceramente, me tiene sin cuidado. Ganar es ganar. Ustedes saben, el que ve siempre mi video, sabe mi filosofía. Yo quiero ganar. Ganar, como decía tío Recanate. Ganar. Y acá, disfrutando con la gorrita. Esta gorra que desde 2007 mi viejo me compró. Desde 2007 tengo. Las trenzas que mamá les puso. Le puso las trenzas. Esto me acompañó acá en Trinidad de siempre. También allá en Itagua en 2013. En muchos lugares, muchas ciudades de este país, en San Lorenzo, no sé, Villarrica, por supuesto, jugando una final de Copa, jugando una final. Imagínense, señores. Es lindo y es bueno que esté aquí ahora, en este momento, donde todo es felicidad, algarabía, en mi pecho y en el trinidense de pura cepa, de corazón, que hoy colmó las gradas, que se portó en general hasta lo que yo vi al menos, porque me enteré también de cierto disturbio a la salida, por suerte llegué bien a casa. Mi hermana me acompañó, le agradezco también a ella que me hizo el aguante con algunas entrevistas y demás, a mi viejo que pasó a buscarme y buscarnos, y espero que no haya terminado, que haya quedado ahí, porque me enteré que hubo piedrazos a la salida de parte de hasta lo que yo leí, me informé de los de hinchas de Rubio Ñu, piedrazos, muchas familias quedaron así asustadas, desamparadas, corriendo, la policía que disque escoltaba, pero ustedes ya saben, historia de siempre, que estos oficiales a veces no hacen bien su trabajo y manchan a todos, y lastimosamente tengo que generalizar porque no es casualidad, no es casualidad. Y, y nada, en cuanto me informe más estaré tirando datos sobre eso. Ahora hablemos de lo que pasó en la cancha, en las gradas, fiesta total, algarabía, ya se imaginarán. No sé cómo sigo acá y no estoy tomando todavía. Uh, qué increíble será, qué increíble. ¿Cómo resumir un clásico? ¿Cómo les explico? Tienen que vivirlo, señores, tienen que vivirlo. Eh, Ustedes ya saben, Trinidad es el barrio más popular, más antiguo, más histórico de la ciudad de Asunción. El más grande, un distrito directamente. Trinidad tiene muchísima historia y mucha relevancia, importancia en lo que es la capital de nuestra república. Históricamente hablando, desde la era de Francia, de los López, desde siempre. Y sobre todo ahora, 2025, desde el fútbol. No sé si está acá en este, pero, pero bueno, es lo de menos. Me importa tres carajos, ganó Triqui. Ganó Triqui, no importa nada. Esté así, asá. Estamos ahí arriba, donde tenemos que estar. Estamos ahí, donde merecemos estar. Y hablando del partido, vamos a ir hablando del partido un poquito, sin dar tantas vueltas, tanto rodeo. Ahora nos ponemos modo serios. La verdad que vi un partido bastante interesante en cuanto al juego. Trinidense propuso más, tuvo más la pelota. Rubio Ñu, Rubio Ñu, ay Morínigo. Yo si me pongo en la piel del hincha ñuense voy a querer, no puedo decir lo que es irreproducible, a Morínigo.
Porque el planteo que puso es un planteo de cagón. Un planteo de cagón directamente. Y esto va para Morínigo, ojo, ojo. No para los, porque los hinchas obviamente no tienen la culpa. Nosotros no jugamos. Tenemos 11, 14 platudos que juegan ahí por nosotros, nos representan. Pero lo de Morínigo es, mamita querida, qué feo planteo. De local, a mí me sorprendió sinceramente. Yo sé que Triqui, nosotros tenemos ese estilo de juego de por abajo, abrir por los costados, ver si Viera o Beto filtra una pelota, de repente pegarle de afuera. Pero tuvimos control completo al menos de lo que era el primer tiempo. Increíble. Y hablando de camino con mi viejo, y él me dijo, según su óptica, Rubio jugó a no perder. Y directamente se puede decir que Rubio jugó a no perder. No poder, hermano, un clásico plantear así tu partido. Feliz nosotros, ¿verdad? Felices nosotros, felices de Triqui. Pero no se aguanta más lo de Mourinho. No puedo dejar pasar eso. Porque seguro el Ñublense siente impotencia también, así como el de Trinidense alegría. Esto es fútbol, entiendan eso. Que todo al final salimos juntos, tiramos para el mismo lado, nos gusta el fútbol a todos. Y ya, queda ahí, queda la cargada y nada más. Pero es increíble, en serio. A mí me sorprendió. Yo tenía la esperanza de que Triqui tenga más la pelota, sí, pero tampoco la pavada. Sí, cambió eso en el segundo tiempo, no lo voy a negar. Rubio movió algunas piezas, pero igual fueron llegadas esporádicas. Las chances de peligro que tuvo Rubio, ¿cuáles fueron? Una que pifió Viera, que se recompuso. Una que pifió Dufour, se recompuso, también la mandó al córner. Y poco más, señores, poco más. Antes de quedarse con 10, Trinidense ya empezó a llegar más. Y yo tenía miedo de que Trinidense se quede sin resto físico por haber gastado mucha energía, como se dice en el primer tiempo, todo eso. Y no pasó eso, por suerte. Trinidense llegó más. Clementino González no me está gustando, no me cierra, será. Yo quiero creer que Chiquito Jiménez no es titular solo porque a lo mejor el resto físico le conviene más al equipo que ingrese en la segunda mitad y rompa todo, en el buen sentido, a que aguantar ahí en el primer tiempo donde el partido está más cerrado, más trabado, porque no se explica, no puede ser más titular Clementino González. Y no voy a venir, yo sé que todo es alegría, felicidad, pero no puedo dejar de hacer mi crítica. También la salida de Rayer en el primer tiempo, hice esto. ¿Por qué salió Rayer? Si no es por cansancio, molestias musculares o algo, ¿por qué salió? Yo no entendí sinceramente. Porque la presión que te imprime Rayer no te imprime Ronaldo Báez. Con todo el cariño para Ronaldo, que hoy no tuvo una buena tarde. Falló 2 mano a mano, 2 chances claritas falló. Ay, casi me hiciste dar un patatú, Ronaldo. Y Mati Dufour también, y Viera también. Pero bueno, ahora toda esa alegría, ¿verdad? Ganamos, pero hay que decir las cosas también, hay que señalarlo. En todo, en el mejor momento también tenemos cosas para ir puliendo. ¿Y qué más? Chiquito, el segundo tiempo de Chiquito. Mamita querida. Ya no es sorpresa, para fortuna. Ya no es sorpresa. Antes podían decirme, no, que solo contra Olimpia, solo contra Cerro. Las pelotas. Ahora todos los partidos que entra, la baja, la mete, empuja, pone nervioso al rival. Hace lo que tiene que hacer. Se desmarca cuando se tiene que desmarcar. Lleva la pelota en la esquina cuando tiene que llevar. Impresionante. Y también voy a hablar del... no sé quién es. Sinceramente. Y esto habla mal de mí. Esto habla mal de mí. Hago mea culpa. La formación de Rubio Ñu prácticamente yo no los conocía a muchos. Y repito, habla mal de mí. Más que de otra cosa. Lo ubicaba a Pica Lucena, a R. Ferreira, a ese Rodi. Seguramente era Rodi Ferreira. Había otro, Willy. Claro, Willy. Después vino un 20 con un peinado así, no sé quién. Chapa creo que era su nombre en la camiseta, no sé si hace su apodo seguramente. Metió un patadón a De la Cruz. Directamente de Guantánamo, a la prisión. Tenía que venir Estados Unidos a llevarlo como al estilo Maduro. Criminal. El árbitro solo mostró amarilla. Increíble patadón que metió y luego él ahí prepoteando. Y bueno, ahora puede seguir prepoteando desde otro lado.
porque así no se ganan los partidos. Mira que yo soy de festejar también patadas de repente o cortar el juego, pero así no se ganan partidos. Río Ñu jugó directamente como un equipo chico. Supongo que eso no representa lo que es el hincha de Rubio, a lo que la gente que se fue hoy esperanzada, los hinchas de Rubio Ñu, esperaban más seguramente de su equipo. Y Trinidense estuvo a la altura. Hoy empatábamos, sí, iba a ir enojado a casa. Eso en parte estaba bien, ¿por qué? Porque Trinidense hizo todo para ganar. Llegadas, juego, empuje, garra, huevo, todo puso. Así como nosotros pusimos la fiesta en las gradas, como copamos el sector que nos dio Rubio Ñu, el equipo respondió. Y eso es lo que se espera, eso es lo que se espera. Después podemos ganar, empatar, perder. Pero eso es lo que se espera, esa garra, esa entrega, ese huevo. Y sin discusión, se anuló también un gol al primer tiempo, un gol de Da Silveira, que no pude ver bien todavía en televisión. Y el gol del final ahí, Gauto. El Gauto de los goles importantes. Qué hombre que sabe hacer goles importantes, Gerard. Metió a Luque, a Olimpia, a Cerro, ahora a Rubio Ñu. ¿Qué más se puede pedir, señores? El 5. Tenemos 5, señores. Muy lindo, muy lindo. La fiesta total, cantando con los jugadores al final del partido. Agradecerle también a la familia trinidense que se copó, que me permitió hablar con ellos. Para mí significa mucho escucharlos a ellos, sus opiniones, porque yo siempre quise que a Trinidense se le dé relevancia. Este es mi objetivo en general. Que se sepa, que vean la gente que Trinidense es un club de familia, es el club de todos, como un eslogan que lo usamos hace un tiempo. Que es un club que tiene mucho para dar, mucho para mostrar. Y lo de hoy fue una fiesta, una alegría, todo dentro, fuera de la cancha. Muy bien se portaron hasta lo que yo vi, como les digo, los muchachos, al menos dentro del campo, dentro del estadio, del recinto. Espectacular todo el ambiente. Le agradezco a todos los que me saludaron también. Quiero que sepan que yo les saludo más a ustedes de lo que ustedes a mí. No sé cómo explicarles. Nada, toda muestra de cariño es bien recibida. Y ¿qué más será? Yo puedo estar hablando 40 minutos acá. El tema es que nadie va a llegar a este punto del video, ¿verdad? Si llegaste hasta acá, un punto que sea comentando. A ver si alguien llegó hasta acá. Lo dudo mucho. Pero a decir verdad, me importa un bledo. Todo esto lo hago por amor, con cariño, con sentimiento. Lo que significa Triqui para mí y para muchos hinchas no tiene palabras, es inefable. Es muy lindo esto. Qué lindo ganar un clásico. Para que se dejen de romper las olas con eso. Nunca me ganaste en primera. ¿Y qué querés, boludo? Ahora le hablo al boludo promedio. ¿Qué querés? ¿Cómo te voy a ganar si vos estás en la B? ¿Qué querés? Si somos equipos de ascenso. Jugaste, tuviste tu época dorada, se puede decir. No sé si fue en los 70, en los 80. 70 creo que fue que Rubio Ñu estuvo varios años en primera. Al pedo, sin clasificar a Copa. Y bueno, Trinidense estaba más abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Así el fútbol, ¿verdad? La historia se cuenta completa. La historia se cuenta completa. Todo partido oficial cuenta. Ahora, sí, nos colgamos una medallita más. Muy linda, por cierto, ganarte en tu cancha, sobre el final, jugando bien, mereciéndolo, copándote en las gradas, cantando todo el partido. En primera. En primera. Es lindo, es lindo. Es lindo. Se siente en el ambiente. Ya veo volar la latita por mi cara. Y bueno, señores, como ustedes saben, sin palabras, no quiero ser malo. Trinidense ganó 1-0, ganó muy bien. Muchas gracias a todos los que se coparon, el que llegó hasta acá. Voy a dejarlo aquí, porque si sigo, no sé qué van a hacer. Muchas gracias a todos. Y seguiré trayendo el contenido trinidense que se merece la gente, que merece ver el público, el futbolero. Como les dije, Triqui es más que un club, más que un barrio, una pasión. Trinidense es todo. Y nada. ¿Sabes que no quiero cortar el video, Gerard? Qué felicidad, boludo. Ay. Pero bueno, hay que portarse, hay que estar a la altura, ser caballeros, ser correctos.
Entiendan que la cargada es siempre dentro de lo que es el fútbol. Ustedes en los comentarios siempre en los comentarios me critican. Yo más que buena onda recibo hate, como se puede decir. Pero así es el fútbol, viejo. Eso es lo lindo del fútbol. Y nada, ganó el grande, el más grande de Santísima Trinidad, el Internacional, el orgullo del barrio, que no quepe la menor duda. Y no se olviden, no se olviden, no se van a olvidar de este día. Vamos, Triqui, todavía. Vamos, Triqui.